pero no ha entrado Luis Alfonso Estiví padre, ¿no? Luis Alfonso, esa presentación tan bonita que me envió eh, Luis Estiví padre, ¿eso lo hiciste tú o lo hizo él? Tiene el micrófono apagado, creo. Tiene el micrófono apagado. Me parece. Bueno. Luis Alfonso, si puede, conéctate ahí, no. De todas formas, pues bueno, a ver si Luis Alfonso. Por aquí dice Luis Estriví padre que lo hizo Luis Alfonso. Lo hizo Luis Alfonso. Ok. Junior. Entonces Luis Alfonso hizo la tarea, ¿no? La tarea era agarrar, ir a Notebook LM y ponerle como contexto cualquier tema que uno quisiera y después generar algo basado en ese tema, ¿no? Entonces ese es precisamente lo que hizo Luis Alfonso. No sé, Luis Alfonso, me da autorización para compartir esa presentación. Sí. Bueno, entonces vamos a... Dice que sí. Bueno, entonces déjeme buscar el correo electrónico porque lo que hizo Luis es que me compartió el link, ¿no? Y lo que hizo Luis es que me compartió el link de la presentación. Él lo bajó en PDF, pero aparte de eso también me compartió el link del notebook. Así que vamos a ver si lo abro. Así que ahí lo estoy abriendo. Pero déjeme ver si lo comparto, porque déjeme ponerlo acá en mi Opera. En el Opera donde a mí me gusta poner las cosas. El Opera me ha resultado ser un poco más dinámico, más liviano. Entonces acá voy a regresar a mi ok, sí, y voy a agarrar y voy a compartir acá. Voy a compartir y aquí en compartir voy a compartir una ventana y la ventana de Opera y ahí pongo compartir. Dígame si está viendo algo que dice proyecto de digitalizar clínica odontológica. ¿Están viendo? Es correcto. Ok. Sí. Bueno, ahí tú me corriges en la exposición, Luis Alfonso, pero lo que yo entiendo acá que tú metiste, y no tengo que entrar en detalles sobre los documentos, tú diste aquí propuesta de app a partir de audio, propuesta de app a partir de texto, proyecto de digitalizar clínica odontológica. Es uno de los documentos que colgó aquí. Él creó un notebook que se llama Proyecto de Digitalizar Clínica. Y acá entonces está, él automáticamente hace un resumen del documento que él cargó. Y aparte de eso, él también generó, y déjeme decirle cómo lo debió haber generado. Tengo una pregunta, Enrique. Sí. Yo vi la presentación. ¿A qué público está dirigida? ¿A un mensaje ómnibus para todo el mundo o esto es para pedir un préstamo? ¿Para quién es? Bueno, eso lo voy a responder mismo, Luis Alfonso. ¿Para qué tú dices que esta es una prueba o está dirigida a alguien especial? Tiene el micrófono apagado. Bueno, mire, yo viéndolo y conociendo algo sobre el proyecto, sí, yo voy a ir aquí y voy a desplegar la presentación. Y la presentación dice digitalización integral de clínica odontológica, el plano maestro de procesos manuales de ecosistema Google Workspace, ¿no? Entonces, básicamente este es un proyecto que es un proyecto de ensayo, que es un proyecto que tiene la primera fase es dar una respuesta a un odontólogo, que es Maricela, que se acaba de graduar de odontología, pero a la vez quiere acompañarse de un sistema que la apoye en su práctica profesional.
Entonces aquí se describe en realidad el desarrollo de todo el proyecto, ¿no? Y yo creo que aquí el público somos nosotros mismos, básicamente Luis Alfonso, Luis, mi hermano Luis, y yo también, porque yo pueda contribuir con el proyecto en lo que pueda. Entonces aquí básicamente se describe el proyecto en sus fases, que es congruente con lo que yo había leído del texto. Primero lo de identificar los pilares, los 4 pilares, que es corazón operativo, automatización del paciente, gestión de clínica, automatización documental, la seguridad del sistema, flujo del proceso, y esto es descripción del sistema desde el punto de vista del usuario, ¿no? Cuando viene el paciente se registra, y básicamente es un sistema que da respuesta a la práctica profesional de un odontólogo, que tenga que manejar un sistema donde tenga que inscribir al paciente, tenga que mantener la documentación del paciente. No sé si llega hasta la creo que todavía no llega hasta el nivel de la contabilidad de la clínica, ¿no? Pero sí toda la logística, ¿no? Incluso identificar qué dientes tienes malos, ¿no? Aquí se ve el típico diagrama de un odontólogo. He visto diferentes versiones de esto. El ecosistema tecnológico, la estructura de datos, esto ya se vuelve un poco técnico, ¿no? Y muchas de las cosas que están aquí en realidad pues, sonarían un poquito técnicos, pero en realidad son detalles que necesita lo que participaríamos en el proyecto para poder tener un punto de partida de inicio a fin, ¿no? O sea que está orientado, es un documento con una orientación es técnico, pero no a nivel alto, sino técnico a nivel medio, de tal forma que un profesional que trabaje en sistema, o que no, aunque no trabaje en sistema, pero tiene integrado en lo técnico, como es el caso de Luis Alfonso, puede entender para poder llevar a cabo el proyecto, ¿no? Incluso a mí se me ocurre, y eso tendría que confirmar con los que están trabajando más directamente en el proyecto, si ellos después van a meter un cronograma del proyecto aquí, si van a meter un mecanismo para darle seguimiento al proyecto, si van a meter más insumos, ¿no? De tal forma que cuando estén aquí ellos puedan de repente hacer una consulta, ¿no? Vamos a sumar una consulta sobre esto, diga, ¿cuánto demora desarrollar el proyecto? Vamos a suponer que lo va a decir, para ver si tiene, creo que el documento decía eso, pero vamos a suponer que a mí se me había olvidado, y yo le pregunto eso, y él consulta sus documentos que están aquí, y él me tiene que dar una respuesta, ¿no? Dice, este es un proyecto que da 4 semanas, ¿okay? Entonces, y te da pero yo sin embargo voy a hacer una pregunta que quizás no me conteste. ¿Cuánto cuesta desarrollar el proyecto en términos monetarios, ¿no? Vamos a asumir que nosotros digamos necesitamos un financiamiento para este proyecto y cuánto costaría desarrollarlo. Entonces, si yo le pregunto esto, quizá él tenga que acceder data externa para contestar esa pregunta. Y él dice, basado en los documentos proporcionados, no menciona un costo monetario. Quiere decir que él, como no tiene la información del costo monetario, entonces él no puede responder esa pregunta, ¿no? Entonces, ahora bien, yo lo que pudiera hacer, pero no estoy seguro que yo tenga acceso a este documento por ejemplo, guardarlo. Creo que no puedo guardarlo. Yo por lo menos me pudiera ir a mi Google, a Gemini, y vamos a suponer que yo aquí, le doy clic aquí como si fuera a añadir un documento, pero en vez de añadir un documento, yo le añado el Google Chrome. Entonces, yo busco aquí el documento que ellos desarrollaron, pero sé que yo no lo tengo aquí porque ese documento no es mío, ¿no? A ver, nada más para ver. ¿Cómo que se llama, Luis Alfonso, el documento? Algo que se me olvidó el documento, ¿cómo se llamaba?
Este documento se llama Proyecto de Digitalizar. Vamos a ver si lo encuentro. Yo creo que no, porque eso es un documento que ellos me compartieron. Y no lo tengo aquí, ¿no? Yo tengo bastantes notebooks aquí, y no me sale. No me sale. Sin embargo, déjeme ver para ver. Vamos a consultar, ya que no tengo ese documento, pues voy a consultar cualquier otro mío que pueda consultar algo sobre costos. Y a Quick Wins. Ok. Voy a ponerla aquí para ver. Y a Quick Wins. Pero voy a tener que cambiarle la instrucción. Yo voy a preguntar cuánto cuesta la certificación de Google en Coursera. Ok. Entonces yo estoy aquí afuera y lo bueno es que él busca mi documento y si no encuentra la respuesta en el documento, entonces busca afuera. Entonces sería la ventaja de hacerle la consulta al documento, al cuaderno de notebook desde Gemini. Entonces aquí creo que él me respondió eso. Ok. Vamos a ver para ver. No me lo está haciendo todavía. Vamos a decirlo. Ahí está consultando. Y el certificado Google, específicamente Google AI Essential, que es lo que estamos integrando en nuestro programa AI Quick. Ellos te dicen que acá te dan la respuesta, ¿no? Y la certificación de Google con Coursera te puede salir $49.95 si uno lo hace en un mes, ¿no? Básicamente. A veces hay quienes logran hacer la certificación en las 2 semanas que te da el programa, ¿no? Pero la cuestión es que tiene su beneficio a veces consultar el cuaderno de Gemini. Yo no sé si alguien más quisiera compartirme a mí alguna experiencia que tuvieron con Notebook. ¿Quiénes probaron algún otro recurso de Notebook? Si no podemos probar, si no alguien se anima a compartir algo. Si no, yo comparto otra. Compártalo usted, tío, porque yo no hice la tarea. Ok, está bien. Entonces, déjeme compartir un ejemplo más. Vamos a suponer, déjeme abrir cualquier cuaderno y más bien preguntarle a ustedes qué guía maestra. No, voy a abrirme acá. Aquí dice guía maestra, no busque leer mi inteligencia artificial. Mira, aquí yo tengo cargado un documento, solamente. Yo esperaría en un cuaderno tener más información, pero vamos a suponer que yo nada más necesite eso para lo poder hacer. Recuerden lo siguiente, que aquí a la derecha, no sé si lo ven suficientemente grande, aquí a la derecha están lo que llama estudio, ¿no? Y si no lo ven, acuérdense que aquí a la derecha también hay otro botoncito que hace que él desaparezca y aparezca. La cosa es que yo de aquí puedo crear un resumen en audio, puedo crear una presentación, un resumen de video, un mapa mental, informes, tarjeta de estudio, un cuestionario, una infografía, una tabla de datos. La vez pasada yo creé un mapa mental. El mapa mental se crea bastante rápido. Voy a crear un mapa mental y usted le va a resultar familiar, porque el mapa mental es precisamente del tema que estamos cubriendo, ¿no? Y mire que lo creó casi en menos de 10 segundos. Entonces, el tema que estamos viendo ahorita es ingeniería de contexto y no. Entonces,
el que vimos la vez pasada, el notebook, características principales, funciones del estudio, gestión de fuentes. Aquí por lo menos la vez pasada vimos que entre las características principales está que es un entorno cerrado, que tiene cita y referencia, que tiene un límite de 50 fuentes y que es una arquitectura RAG. ¿Qué es lo que una arquitectura RAG es? Es una arquitectura de inteligencia artificial que permite guardar datos. Pero tengo que meter la información primero al notebook, claro, para que me haga eso. Claro, exacto, porque por lo menos aquí el RAG mío es lo que es un solo documento. O sea, tengo un RAG de un solo documento. Y si meto otro documento, es un RAG de 2 documentos. Y si no conozco las fuentes. ¿Cómo? Y si no conozco las fuentes, le puedo pedir que me sugiera las fuentes. Le puedo pedir que se te sugiera fuentes. Precisamente, no voy a hacer palabras clave. Tú puedes aquí que buscar fuente, entonces tú puedes decirle, búscame tal fuente. Es un buscador como si fuera Google, ¿no? O tú le puedes decir aquí, investigación rápida, y él te busca más fuentes tomando en cuenta las fuentes que ya tiene. Bueno, si yo le digo investigar rápido, él me tomaría todas las fuentes, me añadiría fuentes del mismo tema. De tal forma que, y claro, sería responsabilidad mía investigar la veracidad de esa fuente, ¿no? Esa sería la parte de la responsabilidad del humano, ¿no? Verificar que la fuente esté bien, ¿no? ¿Qué otra cosa le puedo decir? El estudio, que es lo que estábamos viendo hoy, que es lo que produjo Luis Alfonso, que es una presentación. Mire que Luis Alfonso, lo que él pudo, es guía y video de presentación. También se crean videos, ¿ves? Y yo voy a hacerlo hoy y voy a mandarle incluso el link de un video que me produce con esta fuente. Que yo diga, bueno, yo quiero mandarle a mis estudiantes un video del tema cubierto. Entonces me genera un video como si fuera una presentación, pero con audio, ¿no? O sea, la presentación solamente es presentación como si fuera un PowerPoint. El video le añade un audio y un locutor hablando. Tabla de datos, cuestionarios y flashcard, un mapa mental que ese que ya vimos, el resumen en audio o podcast, ¿no? Incluso dentro del resumen de audio o podcast se ve una funcionalidad que es un debate. La otra vez le hice un experimento muy interesante que era un debate político, ¿no? Que era nada más por cuestión de entretenimiento. Voy a subirle quizás las cuestiones de la guerra de Irak para que me haga un debate de cuándo esta guerra puede terminar, ¿no? Claro, yo para poder ser que es un debate interesante tendría que asegurarme que las fuentes sean también interesantes. Por lo menos, si le pongo pura fuente de que sean derechistas, me va a hacer un debate de derecha. Si le pongo fuentes de derecha y de izquierda, va a ser interesante porque van a ser dos locutores en un debate más interesante. Así que, entonces, eso es lo que yo esperaría que ustedes... En realidad, la parte interesante de acá del notebook es no solamente corregir la fuente, ¿no? Lo cual en ese sentido estamos manejando el contexto. Porque si ponemos 5 fuentes, entonces el contexto solamente son 5 documentos. Y no se mete a buscar en internet y inventar cosas que no son, sino que... Imagínense que yo vaya a ser un agente que responda a preguntas del cliente. Yo nada más le meto fuentes de la empresa. Porque no quiero que la gente esté respondiendo cosas que no me interesan. Si un cliente entra y le pregunta, por ejemplo, a la gente, ¿y cómo va la guerra de Irak? Él dice, oye, yo soy un agente que responde preguntas de la empresa Repuestos Alta Gama. Si tú quieres, pregúntame sobre cualquier repuesto. Si él me pregunta, digo, oye, ¿usted tiene bujías? Sí, tenemos bujías. ¿Ve? Entonces, claro, yo tendría que meterle previamente la información de todas las preguntas y respuestas, de todo, quizás las cosas que yo estoy ofreciendo, de mi horario, etcétera. Vamos a suponer que yo meta 10 fuentes. Entonces, con esas 10 fuentes, mi agente responde preguntas que tengan los clientes. ¿Eh?
Así. Ahora, les comentaba que una de las cosas que yo he experimentado es que están implementando agentes que son bien inútiles porque se ve que han sido improvisados, ¿no? Como que un pelado llegó, puso la gente y preguntó, ¿qué quieren poner aquí? Y ya puso, y ni siquiera lo pusieron a prueba. Ya están desarrollando, lo cual es una buena noticia para los desempleados, porque lo que se dice es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos, y no es así. Esta inteligencia artificial necesita el acompañamiento de un humano para poder desplegarse. Yo digo que si las inteligencias artificiales no tienen un humano al lado, entonces son bien inútiles. Toda esta gente que están desarrollando para las empresas tienen que ser acompañados de gente de la empresa que los entrene, que los supervise y tal. O sea, que los agentes están entrando a las empresas y a las organizaciones como si fueran juniors, ¿no? Son los juniors. Entonces, claro, siempre hay y muy probablemente las empresas que estén metiendo los agentes de inteligencia artificial son empresas en expansión. O sea que yo creo que el desempleo más bien se genera en la parte de las empresas que no lo usan. No en las empresas que sí lo usan. Las empresas que sí lo usan desarrollan una capacidad competitiva que hace que la competencia sea la que sea más afectada, más que ellos mismos, ¿no? Entonces, gestión de fuentes. Ya saben ustedes las fuentes, que es lo que tenemos a mano izquierda, que podemos meterle PDF. Recuerden que podemos meterle PDF, web y audio, etcétera, ¿no? Eso ya lo vimos. Lo que les quiero convencer que esto es muy bueno para un tema, para estudiar, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, yo hacía estos mapas mentales, usualmente lo hacía de una forma redonda, ¿no? Y le ponía muñequitos. Yo, si fuera a mejorar esto en un futuro, yo le pondría una gráfica a cada ramal, porque la gráfica, a mí cuando yo estudiaba, hacer el dibujito, aparte que me resultaba entretenido, me era bien útil, ¿no? Porque yo tengo como una mente gráfica, ¿no? Entonces, aplicaciones profesionales, mire, salud y legal, técnico administrativo, educación. En educación hay profesores y exámenes. En técnico administrativo hay varios, ingeniería, administradores. Y básicamente él agarró el documento y agarrando el documento, él hizo su mapa mental, ¿no? Construyó su mapa mental. Entonces, mire que aquí un tema que yo voy a acudir, por eso que voy a abrir esto, ¿no? La diferencia entre prompt y contexto. El prompt es lo que nosotros escribimos para pedirle ayuda en inteligencia artificial. Y lo que hemos aprendido en este curso es hacer prompt estructurado, que diga el rol que tiene la inteligencia artificial, y si quieren el rol que ustedes tienen. O sea, tú como asesor jurídico y yo como cliente jurídico quiero que me revise este contrato, por ejemplo. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace el prompt, ¿no? El contexto es con qué lo hace, y el contexto es lo que maneja el notebook. Pero también, si no le ponemos un notebook, entonces él agarra el contexto de internet. Pero a veces eso no conviene, porque a veces, como no sabemos con qué iniciar la investigación, entonces la primera fuente puede ser internet, ¿no? Que uno le haga una pregunta bien estructurada y él le jale diferentes fuentes. Pero en caso de que queramos controlar las fuentes, y entonces usamos el notebook. También otra forma de controlar las fuentes sería regresar a la conversación para seguirle el hilo a la conversación, ¿no? Como el que tiene una conversación por correo electrónico con alguien, entonces usted vuelve y responde un correo electrónico que ya le enviaron, y esa persona le vuelve y le responde a usted. Entonces, en toda la serie de correos está el hilo de la conversación, ¿no? Es un streaming. Exacto, un streaming ahí, ¿no? Entonces, guardar la conversación es útil porque así uno puede regresar al hilo de la conversación. Ahora déjeme advertir lo siguiente: el problema es que cuando el hilo se pone demasiado largo, entonces la inteligencia artificial ya tendría demasiada información. Por ejemplo, yo estuve haciendo una conversación reciente sobre investigación de un proyecto
de digitalización de documentos para un cliente. Y al principio me dio unos precios y después entonces actualicé los precios con el vendedor y después le investigué los salarios para los operarios y después entonces aclaré que necesitaba más experticia, pero cuando le hice que me hiciera un resumen, entonces él me sacó no el último salario que habíamos calculado, sino el primero. Entonces tuve que aclararle. Entonces es un error de ella como inteligencia artificial y mío, porque cuando yo le pregunto, dame un resumen del costo del proyecto, él no sabía si era la primera investigación de salario o fue la segunda. Entonces tuve que aclarar, no, te aclaro que quiero que me tomes en cuenta los últimos salarios y los últimos costos que investigamos, ¿no? Toma los salarios y los costos más altos. Entonces tú hizo la cosa. Quiere decir que a veces cuando tiene demasiada información en la ventana de contexto, entonces ahí se forma el problema. Entonces donde quizás conviene que yo le diga a la inteligencia artificial, mire, tenemos este hilo de conversación que empezamos hace una semana. Hazme un resumen de lo que hemos hablado. Entonces yo agarro, veo el resumen y veo si está bien. Incluso lo guardo en un documento, edito el resumen y saco la basura y dejo lo que está bien y quizá añado otras cosas. Entonces empiezo otra conversación con el resumen de la primera conversación. Y ahí entonces empezamos de nuevo en blanco. Es como que sí, mire, estamos contaminados con una semana de conversación donde hubo cosas que estaban bien, cosas que estaban mal, cosas que subieron, cosas que bajaron. Al final yo tengo que agarrar y hacer un resumen, limpiar toda la información y empezar de nuevo. Como decir en una reunión, muchachos, váyanse a dormir y mañana empezamos. Cuando empezamos mañana el trabajo, empezamos con un resumen de lo que hablamos ayer. Para allá está clarito, ¿no? ¿Sí? Otra cuestión de manejo de contexto que usamos acá también, que creo que eso estaba en una de las lecciones, el último video que vieron, fue que cuando él me da una información que sea errada, hay que decirle, mira, esta información que diste está errada, quiero que la saque fuera del contexto. ¿Sí? No hay que dejarlo así, bueno, ya, me dio no, hay que decirle. ¿Por qué? Porque si yo dejo esa respuesta errada que me dio, la dejo en el hilo de la conversación sin clarificar con la intención que estaba mal o estaba errada, entonces me contamina la ventana del contexto. También si algo que es si es por lo menos cuando yo estaba dando la conversación de costos y vimos el costo yo le dije, dame el costo de cuánto me van a cobrar por la instalación de este software. Entonces me dio un costo de $1,200. No, perdón. Él me dio un costo de, creo que sí, más o menos $1,000 y pico. Y le dije, bueno, dame un costo del mantenimiento. Y me dio un costo como de $400 mensuales. Y entonces después cuando fui a investigar con la fábrica, el proveedor me dice, no, lo que yo te doy es un plan que son $1,000 mensuales. Entonces yo seguí la conversación y cuando dije que me hiciera un resumen, él no había memorizado esa última interacción. Entonces yo tengo que decir, recuerda que el último costo que vamos a tomar para la instalación y mantenimiento del software es este. Y recuerda esto en tu ventana de contexto. Incluso ya yo veo que los modelos están entendiendo esta parte. Quiere decir que como que él hay que aclararle, ¿no?, las cosas para que no se confundan. Déjenme ver para ver si yo... por cierto, todas estas cosas se pueden bajar, ¿no? Si yo le hago aquí a download, él me baja esto. Incluso una vez que lo bajé, nada más me bajó esto y yo decidí abrirlo todos para poder tener el picture completo, ¿no? Pero yo creo que este tipo de herramientas no es como para estarla bajando de esta manera, es como para leerlo, como para usarlo online, ¿no?
Yo tengo esa opinión. Es como una preferencia mía. Déjeme generar una infografía, ¿no? Vamos a generar una infografía, pero aquí yo le voy a decir, ¿alguien ha generado una infografía aquí? Yo voy a generar infografía porque esto de paso tengo que hacerlo con un cliente, ¿no? Yo tengo que presentar al cliente un sistema, pero tengo que explicarle de una forma no técnica, ¿no? Entonces, vamos a suponer que voy a ir con ese concepto, ¿no? Voy a darle aquí en edición para editar la infografía. Entonces aquí va a ser una infografía en español. Voy a dejar que sea una infografía horizontal. Le voy a dejar que él escoja el estilo, porque no estoy seguro de cómo que estilo. El nivel de detalle estándar puede ser conciso, puede ser detallado. Y yo voy a decir, haz una infografía que ilustre el concepto de ingeniería de contexto para una audiencia no técnica. A veces hay uno que exageran en esta instrucción que dice como si fuera para un niño de 10 años. Vamos a experimentar eso. Como si fuera para niños de 10 años. O sea, yo estoy exagerando un poco, ¿no? Pero lo que quiero decirle con esta instrucción, y la he visto repetidas veces, es que como lo explique con manzanitas, como decimos aquí en Panamá, ¿no? Explícamelo bien. Y es lo que me está diciendo Luis, mi hermano Luis, que dice que estos conceptos a veces son difíciles de digerir, ¿no? Y sobre todo porque la gente está dispuesta a digerirlo cuando lo ve una aplicación en su área de trabajo. Yo, por ejemplo, yo creo que lo que hemos hablado del contexto, usted tiene que tratar de buscar la aplicación a su propia profesión, ¿sí? En qué caso usted necesita controlar bien los conceptos. Incluso mientras esto da vuelta, mire que está dando vuelta aquí, se está demorando, y por mientras déjeme darle una analogía, ¿no? El contexto es como si ustedes tuvieran un chef, ¿no? Y usted lo contrata para que cocine mañana. Y él lo contrata por 2 horas. Ya ven aquí 2 horas. Entonces, y el chef dice, bueno, llegué para cocinar. Y tú le dices, bien, cocínate algo, pues. Entonces él dice, ¿qué receta quiere hacer? Y yo digo que la verdad que no sé. Lo que encuentre por ahí, no sé. Sorpréndeme. Sorpréndeme, exacto. Entonces él va de aquí y inventa algo. Ok, pero vamos a suponer que usted quiere controlar el contexto y usted ya sabe que el chef viene mañana. Y tú sabes que a mí me gustan los camarones, así voy a comprarle camarones. Me gusta que sean chinos, así que voy a comprarle salsa soya. Me gusta que sean vegetales, así que voy a comprar una buena variedad de vegetales. No importa que no lo use todo, pero aprovecharlo, ¿no? Y voy a comprarle, le compra ahí y ese es el contexto. O sea que el chef va a cocinar con los ingredientes que usted le dé. Entonces puede ser que haya veces que ustedes quieran darle el contexto, es decir, los ingredientes, y hay veces que ustedes quieran no darle contexto ni decirle sorpréndeme, ¿no? Entonces, cuando la gente usa la inteligencia artificial y básicamente le está diciendo a la inteligencia artificial sorpréndeme, entonces después se encuentra con una mentira o una alucinación, como le gusta llamarle. Entonces dice, bueno, ya te sorprendí con una mentira. Y no debe sorprender con una mentira, porque en total estamos tan acostumbrados a los políticos que no debería sorprendernos, ¿no? Pero en el caso de la inteligencia artificial, no son políticos que esperemos que nos digan mentiras, sino queremos que nos digan la verdad, aunque la pregunta haya sido mal formulada. Mire que ya terminó la guía de ingeniería de contexto, y vamos a abrirla para ver qué me produjo. A ver si nos produce algo primero, si algo bonito. Mire que
que no sé pero por lo menos es una que está bien ilustradito, ¿no? Él interpretó mi que sea un niño de 10 años y como que le puso gráficos bien entretenidos, ¿no? Dice, dale superpoderes a tu IA. El secreto de la ingeniería de contexto. Dice, la inteligencia artificial IA no solo necesita instrucciones claras, sino también la información correcta para trabajar contexto. Herramientas como NotebookLM permiten anclar a la IA documentos reales para evitar que mienta o alucine. Básicamente dio en el clavo, ¿no? Con que única, no es la única técnica, ¿no? Ya yo hablé que una forma de controlar el contexto es dentro de la conversación tratar de manejar el contexto. Primero empezar con una buena pregunta. Si da una información que es falsa, decirle esto es falso. Si da una información que es correcta, decir esta información es correcta y quiero que la dejen en el contexto para seguir conversando. A veces una gente que para controlar el contexto dice, bueno, hazme un resumen de lo que hemos hablado. Y hasta puedo utilizar ese resumen como input para una siguiente conversación, si quiere, ¿no? Aquí mire que uso el ejemplo de la receta. Dice prompt versus contexto. ¿Cuál es la diferencia? El prompt es cómo hablar. Es la instrucción u orden que le das a la IA, como pedirle un cuento. El contexto es el qué saber. Son los libros, notas y datos de entrega para que pueda responder bien. Me gustó mejor mi analogía. Yo creo que él me escuchó con mi analogía, pero no la escribió tal cual, ¿no? Porque dice, bueno, el chef tiene la receta, ¿no? Pero el contexto son los ingredientes. Entonces, para nosotros hacer una buena comida, necesitamos las dos cosas. Necesitamos la receta, pero también necesitamos los ingredientes. Así que el contexto son los ingredientes. La metáfora del chef dice, el prompt es la receta, el contexto son los ingredientes. ¿Okay? Más o menos el mismo. NotebookLM, entorno cerrado, sin material, las citas de verificación. Aquí vamos a hablar de qué más dice aquí. Compara cómo se siente al trabajar sin ingeniería de contexto. Entonces, situación, precisión, fuente, memoria. Sin contexto puede alucinar, no sabe dónde sacó la información, se confunde. Con contexto basado en hechos reales, demuestra párrafos exactos, se mantiene enfocado. La cita de verificación. Entonces aquí habla sobre, ya hablamos de esto, ¿no? Entonces, por último, el estudio, ¿no? Básicamente aquí menciona lo del estudio, que basado en el contexto usted puede hacer preguntas, pero también puede generar cosas. En este caso generamos una infografía, y así como generamos una infografía y Luis Alfonso generó una presentación, entonces podemos hacer varias cosas. Yo lo animo a que se sorprendan y traten por lo menos cada uno de estos. Quizás la primera prueba deberían hacer un tema que ustedes conozcan. Y sí, bueno, quiero hacerlo con un tema que ya conozca o quizás con un tema que estén estudiando. ¿Sabes qué? Tengo que asimilar este tema y quiero que me haga un resumen de audio para yo poder escuchar cuando voy trabajando, cuando voy manejando. En mi caso, déjeme decirle para qué yo lo voy a usar en mi trabajo. Yo quizás generar una presentación que tengo con clientes. Que necesito ponerle un proyecto. A ver si se vende. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa voy a utilizar? Las tarjetas son interesantes, pero estos son muy útiles para estudiar. Los cuestionarios también. Voy a hacer un cuestionario que creo que no me... Okay. Hazme 5 preguntas para ver si entiendo el tema de ingeniería
de contexto. Preguntas importantes, ¿no? Preguntas claves. Pregunta, vamos a poder ver clave de múltiple, ¿cómo se llama? Multiple choice, ¿cómo se dice en español? Diferentes opciones. De diferentes opciones. Múltiples opciones. De múltiples opciones. Entonces, bueno, este es muy útil para los profesores, ¿no? Porque los profesores pueden generar este recurso, ¿no? Incluso la otra vez estaba viendo un audio de un profesor que dice, bueno, y presento mi video en YouTube y después en Google Classroom genero esto para ver que los alumnos lo respondan. Por un lado estoy asegurando porque el alumno vio el video y por otro lado estoy midiendo más o menos si conocieron el tema, ¿no? Entonces esto que se genera aquí uno lo puede colgar acá en el Google Classroom y ahí medir que la gente esté asimilando el tema, ¿no? Esa es una de las aplicaciones prácticas, ¿no? La educación está siendo revolucionada con estas herramientas, ¿no? Y el argumento es que los profesores del trabajo es diferente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ingeniería de prompt y ingeniería de contexto? Vamos a ver si usted me ayuda a responder. Aquí la ingeniería de prompt se enfoca en la redacción de la instrucción, mientras que el contexto gestiona la información que alimenta. Yo creo que esta es la respuesta. La ingeniería de prompt es para los programadores, no. La ingeniería de contexto se refiere a no, tampoco. No existe diferencia real, ¿no? La A, definitivamente la A. Que dice que la ingeniería de prompt se enfoca en la pregunta y la derecha dice que se enfoca en la información. Como el notebook LM, nos metemos aquí, la información se la metemos en la fuente a mano izquierda. Y después podemos hacer la pregunta acá abajo en el centro. Y básicamente una forma de preguntarle que también es utilizando el estudio. Así es, ¿eh? Vamos a la próxima, la siguiente parece un 5 nada más. Dentro del ecosistema de Notebook LM, ¿cuál es la función principal de la arquitectura RAG? Retrieval Augmented Generation. Básicamente es como que dice la base de datos. Ok. Aumentar la velocidad de procesamiento, no. Permitir que la IA busque respuesta en todo Internet para tampoco. Todo lo contrario. Obliga a la IA a priorizar tu documento para cargado como fuente de la verdad, sí. Genera automáticamente, no. Es la C, definitivamente. Pero yo voy a responder la D para ver qué pasa. Usted me tiene que decir que estoy errado y que la respuesta es la C. Dice, no exactamente, ¿ves? Me lo corrige mal y me dice que la respuesta es esta. Y así sucesivamente. Así que de repente hasta le comparto yo lo que voy a hacer es que le voy a compartir este notebook al grupo y le voy a pedir cuando ustedes reciban el notebook, acá le digo, bueno, equipo, por favor, en el notebook respondan este cuestionario. Claro que no va a ser una tarea corregible, ¿no? Porque la respuesta es como un reto intelectual para ver si ustedes entendieron el tema. Entonces, bueno, voy a dejarlo ahí para que ustedes, quizá darle los últimos 15 minutos para que ustedes repasen y quizá jueguen un poquito más con el Notebook LM. Aquí, este video que a mí me pareció bastante útil, ¿no? Pero el tipo de video quizá haya que ver 2 veces, ¿no? Incluso quizás quieran verlo ahorita y después que tengan un mes trabajando con esto, lo vuelven a ver y va a ver que lo entiende a otro nivel, ¿no? Porque en realidad este es el tipo de video que uno dice que uno le da cierta información
importante, pero entonces en el camino uno confirma que es verdad y a veces uno dice, oye, es verdad que lo que él dijo, cuando lo ve por segunda vez como que afianza, ¿no? O sea, lo animo a que no solamente vean el video ahorita, sino lo vean dentro de un mes y van a ver que una pregunta sobre el video, ¿no? ¿A qué componente de la computadora se compara la ventana de contexto? ¿Quién tiene la respuesta a eso? Eso se responde en el video. Incluso creo que hasta se responde en el resumen del video. En la ventana de contexto como el RAM, lo que tenemos de memoria en una computadora. Por eso cuando booteamos una computadora, lo que está en memoria se pierde, ¿no? Básicamente, si no hemos guardado el documento, como el documento está en RAM, el documento se pierde. Y así la memoria, la ventana de contexto, ¿no? Controlamos la ventana de contexto a través de notebook, por ejemplo, o a través de mantenerse dentro del contexto de la conversación. ¿Qué ocurre cuando la ventana de contexto de una IA se llena de información irrelevante? ¿Qué usted cree que pasa? Cuando usted hablando de esto, hablando de lo otro y tuvieron información de aquí, de allá. Alucina. ¿Ah? Alucina o se vuelve... Alucina, correctamente. Vamos a ver qué dice por acá. Referencia. Aquí lo que es el envenenamiento, alucina. La IA de ser como si usted introduce un dato erróneo, la IA entonces, paso crítico. Si detecta un error, no ignore el mensaje, corrígelo inmediatamente o reinicia la conversación. Lo primero que yo hago, que si yo veo que me dice algo errado o algo que está, yo una vez lo corrijo. Yo no digo que la pase así, yo se la paso así porque después como que dice el error me lo repite. Yo le digo, la otra vez me dijo, bueno, ¿sabes qué? Al operario de la computadora hay que pagarle, vamos a subir $1,000. Entonces yo le digo, mire, yo consulté y el precio de mercado es 1,500. Así que vamos a agarrar ese precio de aquí en adelante. Y si yo no le digo eso, cuando yo le digo, dame un resumen de los costos, entonces me agarra 1,200. Yo tengo que corregirla si hace algo que... O simplemente no es corregirla, sino que según el criterio, el primer criterio que ella me dio eran $1,200. Pero después yo investigué que son 1,500. Entonces yo quiero meterlo eso, quiero controlar eso en la ventana en el hilo de la conversación. O si estamos en Notebook LM, quiero metérselo como fuente, de una fuente en el documento. ¿Qué es el envenenamiento del contexto? No, precisamente eso. Es que yo debo pasar información errada y entonces ya le empiece a... ¿Por qué es mejor? Vamos a ver la tercera, yo creo que por acá yo tengo al final la respuesta. Es cuando la IA comete un error, alucinación, ese error se queda en su memoria y todas las decisiones se basan en esa mentira. Es lo que habíamos hablado básicamente. No debemos pasar una mentira, entonces ya la agarra como si fuera verdad. ¿Por qué es mejor usar chats separados para tareas distintas? Bueno, eso es obvio, ¿no? Mucha gente no empieza una nueva conversación para un tema diferente, sino que sigue la misma conversación. Entonces está hablando de receta de comida y de repente empieza a hablar sobre medicina o sobre computadora y la IA ahí se vuelve loca. Dice, bueno, ¿tú sabes qué? Tú tienes un problema con la computadora, ¿qué tal si le echas arroz? Tú dices, coño, ¿por qué le echas arroz? No estamos hablando de una receta. Me va a mezclar receta, cocina con computadora. Entonces ahora no te sorprende que yo te diga que echarle arroz a la... Si va a hablar sobre receta de cocina, es una conversación. Si va a hablar sobre computadora, es otra. Y hasta cuando son clientes diferentes, ¿no? Por cierto, acuérdense que si usted no tiene una... ¿Cómo? No, básicamente, básicamente si yo quiero hablar de un nuevo tema, no sé si todos ven aquí a mi izquierda, está esta cosa dice nuevo chat. Le pongo nuevo chat, ok, entonces le digo, ahora vamos a conversar de cocina, ahora vamos a conversar de cocina. Ok,
Ahora ¿Por dónde quieres comenzar? Entonces yo le voy a decir, como asesor de nutrición, recomiéndame un menú que sea para hipertenso, diabético, vamos a poner sobrepeso y jubilado. Yo no, me va a decir que le guste comer. Y que le guste comer. No, me va a decir que compro un plan de la funeraria, ¿no? Un plan funeral. Dice, yo entiendo que cuando le pones jubilado es que no tienes actividad. Sí, qué buen cambio de tema, entiendo perfectamente el reto. Necesitamos un menú que sea bajo en sodio, hipertensión, con carga glucémica, controlada diabetes, bajo en calorías y muy importante, fácil de preparar, económico y digestivo. Miren que yo lo dije, pero él lo asumió, ¿no? Esto yo se lo dije. Presentamos el jubilado total. Entonces, desayuno, avena en hojuela. Ay, qué horrible. Lo que come. Una pieza de fruta pequeña. Mira todo lo que me decía Chichi, esto aquí. Que lo dice. Pechuga de pollo. Merienda, un yogur griego sin azúcar. Una rebanada de pan integral con aguacate. Cena, filete de pescado al horno. Entonces, mire que él me dice tips de Quick Win, porque yo lo tengo aquí programado que yo estoy dando un curso de Quick Win. Eso está metido en mi ventana de contexto. Y después le voy a decir cómo se mete eso. Quizás quiero eliminarse porque yo le hago cualquier pregunta, él me pone que el Quick Win. Entonces, claro, si yo entonces empiezo a hablar, cuando voy a hablar quizás de dieta saludable, yo debería guardar esta conversación para que me sea parte de mi contexto. Entonces yo debería ponerle aquí menú saludable, yo debería ponerle aquí quizás fijar. Entonces yo lo fijo, menú saludable, entonces nada más le voy a poner que sea menú saludable y pongo fijar. Entonces me pone aquí menú saludable acá arriba, me lo fija, ¿no? Quiere decir que yo puedo regresar a él con facilidad. Incluso si yo quiero compartirle esto a otra persona que tenga mi misma condición, yo puedo llegar aquí, compartir y copiar el vínculo y mandárselo por WhatsApp. Eso también a veces es otra cosa que hago también. A veces si no quiero poner esto como fijo, yo lo que hago es, y esta manera de repaso, ¿no? Yo lo que hago, yo agarro aquí y yo puedo, déjame aquí al final, y puedo exportar un documento. Él me crea un documento de Google Doc. Lo bueno del Google Doc es que no necesita instalación, él trabaja con el navegador. Entonces aquí me crea un documento de Google Doc que queda automáticamente guardado en la nube de Google Drive, ¿no? Ok, entonces aquí le pongo dice menú saludable, ¿eh? Así que dice yo quiero poner este título. Él automáticamente me lo guarda. Claro que ahí ya estoy yendo al tema de cómo se maneja un documento en un doc, pero básicamente la respuesta que él me dio está aquí guardada. Y si yo quiero regresar a la conversación, digo, ven acá, yo quiero saber de dónde salió esta conversación. Yo tengo que agarrar y yo puedo copiar el vínculo ese que le copié aquí, ¿eh? Se copió vínculo. Yo usualmente estilo ponérselo acá abajo, ¿eh? De tal forma que cuando yo vea, si yo veo este documento que lo tengo guardado, digo, hey, interesante, pero quiero seguir la conversación, le doy clic aquí y sigo la conversación con el mismo contexto. ¿Sí? A veces ciertas conversaciones me han resultado inútiles porque a veces sin querer hablo de esto, hablo de lo otro, entonces ya se vuelve algo que no es utilizable. Se me pierde el contexto. O sea que cuando yo es fácil decirlo, pero a veces es difícil hacerlo, que hay que tener disciplina, mantener la ventana en contexto.
Y una forma de hacerlo es marcar las conversaciones interesantes para poder seguirlas. Por lo menos, déjenme traer otra colación. Por lo menos en el caso de Chichi, que Chichi hace consultas sobre piezas. Si él hace consultas sobre piezas y cree que esa consulta son de un contexto, vamos a suponer que son piezas de filtro y él quiera que tenga una ventana de contexto que diga filtro, ¿no? Entonces, toda la pregunta de filtro lo va a hacer dentro de esta ventana de contexto. Ahora, si ese hilo de conversación se vuelve demasiado largo, entonces él me puede decir, tú sabes que, déjame ver una cosa, por acá, por ejemplo, por acá, ¿no? Que esta conversación ha sido de un mes. Y yo diga, haz un resumen ejecutivo de esta conversación. Quizás le tenga que dar más, quizás sería, en la práctica le daría más información, ¿no? Pero vamos a suponer que yo quiera que me dé un resumen ejecutivo, una conversación que ya es demasiado larga. Yo tengo que buscar la forma de, yo voy a cerrar esta conversación y tengo que cerrarla a través de un buen resumen ejecutivo que quizás sea más detallado que lo que está aquí. Pero fíjese usted que se está demorando demasiado porque es una conversación demasiado larga. No, pero no se demora tanto, ¿eh? El resumen ejecutivo de certificación de Google AI Center. Contexto me dice pero me empezó por la certificación. Diferencia de acompañamiento, próximo paso. Ya él aquí, la conversación es tan larga que él ya perdió la idea del contexto. Esta conversación ya es demasiado larga, la debería haber cerrado después de un mes y ya me he demorado 2 meses, entonces ya demasiada información. Claro que la información que está en esta conversación ya lo he ido sacando poco a poco, ¿no? Y parte de ella la he ido metiendo en Notebook, o sea que no se puede decir que yo no he perdido ese contexto, que ese contexto todavía lo tengo porque yo en mi listado aquí de cuadernos yo tengo parte de los contextos, parte de ese contexto distribuido por acá. De esta manera, en un momento dado yo tengo que agarrar, hacer una pausa y decir, bueno, mi actualización de contexto de mi curso de IA Quick Wins. Por ejemplo, aquí tengo uno que dice IA Quick Wins y acá yo tengo esto con un contexto muy largo, ¿no? Bien largo. Aquí me estoy aproximando. Mira, aquí tengo 45 fuentes y mi límite es 50. Quiere decir que ya no puedo seguir metiendo contexto aquí porque ya se quedó sin contexto. Y ahí lo que me recomienda de todas formas la gente que dice, bueno, si no quieres usar la versión paga, que te aumente el contexto no sé cuánto, más de 100 creo que, no acuerdo cuánto. Lo que tú puedes hacer es resumir. Tú decís, me resumen de este documento en uno solo. Entonces borra la fuente. Los documentos que menos usas, tú pides que te lo resuman, revisa el resumen, entonces reduce el contexto. De todas maneras, para la mayoría de los usos prácticos, un contexto demasiado grande ya puede convertirse un poquito, no es tan práctico, ¿no? Yo digo que el contexto de 50 o menos, para la mayoría de los casos está bien, ¿no? Yo raramente me he sacado a un contexto de 50 fuentes. Esta es una excepción. Mi contexto siempre va entre 10 y 20. Bueno, entonces le dejo de tarea que sigan probando el Notebook LM. Le dejo de tarea que si no han visto este video de manejo de contexto fuera de Notebook LM, que lo vean el video, que traten de respondan nuevamente las preguntas estas que empezamos a ver. Leas el resumen del video. Al final, yo a veces me gusta leerme el resumen del video antes de ver el video, como que hace que me enfoque. También me gusta incluso ver la pregunta, ver el resumen. A veces veo la pregunta, trato de buscar la respuesta dentro del resumen y después al ver el video ya no resulta tan pesado, ¿no? Porque a veces los videos
resultan ser un poco pesados. Y sobre todo, en prácticas profesionales, vean los ejemplos que hay aquí, ¿no? Aquí tenemos médicos, abogados, administradores, ingenieros, arquitectos, vendedores, profesores. Alguien que me diga su ocupación para buscarla aquí. Vendedores. Aquí vendedor dice, vamos a buscar vendedor que dice, ¿no? Para ingeniería contexto que debemos ver. Antes de pedir un correo de venta, dale ahí a 3 ejemplos exitosos previos. Future Prompting, para que su memoria RAM esté llena de tu estilo. Ok, por ejemplo, yo quiero que me redacte yo estoy tratando de ver un ejemplo para una empresa de repuestos, por ejemplo. Yo voy a pensar más bien no en un correo, sino en un WhatsApp, ¿no? Vamos a suponer que es un WhatsApp pidiéndole disculpas a un cliente por no tener a tiempo la pieza. Pero ustedes saben que ustedes han hecho WhatsApp anteriores que han tenido buenos resultados. 2 o 3. Entonces solo tenemos que guardar un archivo. Eso. Entonces, pero lógicamente puede ser igual porque el número empieza a cambiar, la circunstancia cambia. Pero entonces tú le dices, mira, yo quiero que me redacte un WhatsApp de disculpa a este cliente siguiendo los 3 ejemplos que tengo en este documento que te acabo de subir. Entonces él te redacta ese email con esos ejemplos. Entonces ahí estamos cerrando el contexto de la petición, dándole un ejemplo como yo quiero que sea el resultado. Por ejemplo, déjeme darle otra cosa de ingeniería de contexto. Formé un consultor y dice, yo voy a redactar una propuesta, pero no quiero que suene como muy robótica y no quiero que me suene inteligencia artificial. Ya ciertos clientes están detectando con la cosa de inteligencia artificial. Incluso hay ciertas inteligencias artificiales que tú le pides, cámbiame esta redacción para que no parezca inteligencia artificial. Y lo hacen. Hay uno que lo hace mejor que otro. El Claude, que es una inteligencia artificial que no hemos visto en este curso, hace buen trabajo en ese segmento. El segmento de humanizar la redacción. Pero usted le dice, bueno, mire, yo creo que el estilo de redacción de este informe sea muy parecido a estos 2 o 3 estilos de redacción, 2 o 3 informes que te estoy dando. Entonces él analiza tu estilo de redacción y te hace los cambios para que el documento que te produce está dentro de tu estilo. Y cualquiera le ve y dice, coño, este estilo yo lo reconozco que esto lo escribió Enrique, porque Enrique redacta siempre así. Pero entonces no lo escribió Enrique, sino que lo escribió la inteligencia artificial con los ejemplos del estilo de redacción de Enrique. Y déjeme llamarle esto de verle siguiendo el estilo, para que usted vea que va mucho más allá. Hay gente que está grabando su voz, ¿no? Y si tiene una voz placentera, hay gente que te compra tu voz y te paga por el uso de tu voz, ya sea que sea de locución o de cantante. Pero firma un contrato con ellos y dice, bueno, alquila tu voz. ¿Y cómo así alquila tu voz? Bueno, tú grabas tu voz y nosotros podemos usar la voz de Chichi, por decirlo, para este comercial. Y de repente Chichi recibe un cheque de $10 el próximo mes y dice, coño, pues, ¿qué yo hice? No, nos usamos tu voz. Ah, sí, bueno, aquí está chico. Y si lo usan 2 veces el próximo mes, recibe un cheque de 20. Y si yo que soy cantante y yo grabo mi voz, y cualquiera de estos software que hace música y hace canciones automáticamente, puede usar mi voz para hacer una canción que vamos a suponer que sale en el disco de un comercial. Entonces ese quiere decir que están usando la voz mía, sería el contexto. La voz en el contexto de esta canción usa la voz de Enrique. Entonces eso para darle un ejemplo extremo hasta donde en caso de un profesor, déjeme leer el ejemplo de un profesor, dice, al diseñar un examen proporciona primero el sílabo y luego los objetivos de la semana. No pida
el examen sin haber limpiado el escritorio por el contenido específico. Bueno, aquí eso es lo que estamos usando, que yo hice cuando hice mi examen aquí en Notebook LM, que yo lo había cargado el documento que es este que estamos viendo, y yo le pedí que me hiciera un examen en base a este documento. Entonces él me hizo un pequeño examen de 5 preguntas. ¿Sí? Yo le pude haber dicho, bueno, si yo no hubiera contado con este recurso, yo hubiera pedido decirle a Gemini, hazme un examen de 5 preguntas sobre ingeniería de contexto. Y él se agarra y se busca por ahí en internet, ¿no? Y se inventa 5 preguntas que puede ser que yo ni siquiera esté cubriendo mi curso. Entonces, no está cumpliendo mi objetivo, ¿no? Mi objetivo es que él haga las preguntas con respecto al material que estoy presentando. Y yo la verdad que la forma más elegante que he visto que eso se logra es a través de el Notebook LM es una buena herramienta para empezar. Hay muchas otras. Hay herramientas más técnicas, más poderosas, pero esta combina simplicidad con poder, ¿no? La simplicidad de poder añadir fuentes, la simplicidad de poder hacer preguntas a tus fuentes, la simplicidad de poder generar presentaciones, infografías, videos y muchas cosas que ustedes pueden probar. Así que bueno, nos veríamos el próximo jueves. Espera, Enrique, ¿qué otra herramienta, así que forme RAG, RAG, qué otra herramienta se conoce además de Notebook LM? Yo creo que tengo que terminar de investigar ese tema, porque las que he visto son un poco técnicas, ¿no? Hay una que se llama Hugging Faces o algo así, que lo usan mucho los programadores para hacer su sistema de inteligencia artificial, ¿no? Incluso creo que hay una herramienta que convierte la base de datos en un rack, creo que se llama FUDA o algo por el estilo, que lo estuvimos viendo, estuvimos conversando estos días, a un proyecto de Ocular, creo que era. Pero sería una buena, tú sabes que sería una buena pregunta, porque no sé, me daste con tanta curiosidad que es una buena pregunta para hacerla ya, pero como no quiero contaminar la conversación, entonces voy a poner una nueva, ¿no? Yo creo que lo podríamos dar como reto para la próxima clase, ambos investiguemos. Por ejemplo, yo estoy sumamente interesado en el uso de que estos conocimientos o contenidos o fuentes en cosas de estilo Notebook LM puedan utilizarse en sistemas, de tal manera que vamos acumulando allí conocimientos o respuestas que, por ejemplo, en una especialidad pueden estarse haciendo. Imagínense, por ejemplo, en la especialidad de algún médico, alguna especialidad, a medida que va aumentando su conocimiento, él pudiera irla atesorando en un archivo, un lugar donde su inteligencia artificial siempre va consultando. Pero me parece que el Notebook LM no le daría suficiente sentimiento de propiedad. Tendría miedo, por ejemplo, que fuera compartido. La otra cosa es hasta dónde puede crecer, cómo se perfila su contenido y una serie de cosas que ya desde el punto de vista particular y no de un estudio general pudiéramos estar interesados desde el punto de vista de aplicaciones de sistemas. Sí. Exacto, sí, yo creo que ahí el sistema, los requerimientos son un poco diferentes al de un usuario. Mire que yo estaba trabajando estamos tratando de plantear un proyecto que donde nosotros trabajamos con un modelo de lenguaje que es una inteligencia artificial, pero que tú instalas en una computadora, ¿no? Ya no es ni Gemini ni ChatGPT ni nada, sino que ese modelo lo instala en la computadora. Pero entonces él empieza a leer documentos y tú le entrenas para que él cada vez lo lea mejor. Él te puede decir, tú sabes que no encuentro la fecha del documento. Lo que pasa es que la fecha del documento está en tal formato y está siempre al final del documento. Entonces él agarra y te memoriza ese dato. Y la próxima vez que lee un documento, él recuerda ese dato
para entonces poder leer el próximo documento mejor. Entonces, al inicio del proyecto, los documentos que empieza, él se empieza a entrenar. Y ya entonces, para cuando el proyecto ya tiene 2 o 3 meses avanzando, ya empieza a trabajar mejor. ¿Por qué? Porque ha sido entrenado. Entonces, esa es una característica que no tiene Notebook LM de forma automática, porque el que entrena el modelo somos nosotros mismos. Nosotros metemos información y volvemos a meter información y tenemos que mantenerlo actualizado de una forma manual. Él no se actualiza de una forma automática, ¿no? Entonces creo que muchos modelos, muchos requerimientos de sistemas requieren que los modelos estén en constante aprendizaje, y esa es una característica que están buscando mucho los desarrolladores de sistemas. Así que bueno, yo creo que el reto va a ser quizás para la próxima reunión que tengamos, que cada uno investigue si hay competidores de Gemini en el área que usted trabaja, ¿no? Y sí, bueno, yo trabajo como profesor. ¿Cuál sería otra alternativa de notebook para profesores? Pues yo trabajo en sistemas y tengo el requerimiento de tal área. ¿Cuáles son los sustitutos de notebook para esa área, ¿no? Claro que tendría que darle suficiente información para que te dé la respuesta, ¿no? Y ahí donde entramos entonces en un buen prompt. Un prompt que le diga, tú como asesor en tal cosa. Le hace la pregunta, le dice el formato que quiere la respuesta, le escribe si el contexto, en qué situación tú quieres usar el producto, ¿no? Y creo que por lo menos el ejemplo de Luis es bastante claro, ¿no? Porque él va a preguntar, tú como asesor en informática, necesito que me diga cuáles son las alternativas de Notebook LM, pero ajustar los sistemas, y tengo un sistema con tales características que necesito que usar. Dame una tabla comparativa donde no sé que él quiera buscar ahí, ¿no? Facilidad de uso, costo, rapidez de implementación, y quizás una buena pregunta al principio, ¿no? Una forma de controlar bien la ventana de contexto es hacer una buena pregunta al principio, para que te dé una buena respuesta en la primera vuelta, y después toda la próxima pregunta que tú le sigas haciendo, entonces sigue ampliando el contexto. Pero siempre se debe empezar con una buena pregunta o una investigación seria. Hay veces que la gente utiliza mucho la inteligencia artificial para jugar, que te dé ideas, para cuestión de entretenimiento, ¿no? Y ahí sí vale hacerle cualquier pregunta, y no importa si te dice una mentira, ¿no? Si te dice una mentira, parece cualquier político cualquiera. Ajá. Enrique. Ajá. ¿Me copias? Sí, te copio. Sí, mira, ante todo, buenas noches a todos. Solamente te quería hacer una acotación en cuanto a los prompts. Según mi experiencia, yo he utilizado la misma inteligencia artificial para que me rectifique mis prompts. Ella me corrige y me dice realmente qué es lo que yo debo agregar o quitar para obtener mis objetivos. Es decir, para no andar redundante, porque varias veces estuve el problema de repetir y estar dando vuelta y no cambiaba las palabras. Entonces encontré algo tan sencillo, que era preguntarle a la misma inteligencia artificial qué me recomendaba para hacer ciertas preguntas. Claro. Así que eso es lo que te quería... Por ejemplo, ¿no? Ese me parece también acotado ese comentario que podemos hacer una prueba. Mejora el siguiente prompt para que siga la estructura de vamos a ver, rol, tarea, contexto, formato. Esa es la estructura que hemos dado. Hay otros que recomiendan ligeramente diferente, pero ok. Dame alternativas a notebook. Vamos a ver qué me dice, ¿no? Porque esta pregunta es demasiada genérica. Él va a decirme algo, ¿sí? Quizá yo quiera decirme, vamos a tratar esta cuestión, porque ya ahí él me va a sugerir un mejor prompt que este otro.
prompt optimizador, rol. Actúa como arquitecto de soluciones de IA, consultor tecnológico especializado en herramientas de profundidad. Tarea. Su objetivo es realizar un benchmarking detallado de alternativas de notebook LM. Debe identificar herramientas que permitan cargar múltiples fuentes de datos para realizar consultas basadas únicamente en esos contextos RAG, destacando sus ventajas competitivas y casos de uso específicos. Fíjate que esta tarea también es específica, por ejemplo, para Luis no sería suficiente porque él quiere ir más allá de acá, ¿no? Quizás. O sea que tendría que modificar contexto. Estoy preparando un material para mi curso de Quick Quiz, ¿no? En el caso es para mí, pero no sería para Luis. Luis tiene que escribir el contexto de él de cómo es su sistema. Estoy trabajando un sistema que haga esto, lo otro, papá. Formato, preséntame la información en tabla operativa. Quiere decir, como bien lo dijo Abelardo, él te da una idea de cómo sería un prompt. Yo digo un tromp. Entonces, estoy viendo demasiadas noticias. Un prompt bien estructurado no existe, ¿no? Un prompt mejor estructurado, pero aquí lo que sería útil es que yo le haga un copy-paste a esto y lo modifique a mis necesidades, ¿no? Incluso yo le podía preguntar una pregunta, ¿ok? ¿Qué información necesitas para hacer un prompt más detallado? Muchas veces yo he hecho esta pregunta también, que también es válido. Entonces vamos a ver qué información necesito por prompt detallado. Para llevar a tu prompt a 7 niveles de ejemplo, ¿qué herramienta es 100% gratuita? ¿A qué tabla trata? ¿Okay? ¿Qué define para la respuesta perfecta para ti? Audiencia, ¿ves? Tus alumnos son técnicos, creativos, administrativos. Restricciones, lo que no debes hacer. Ejemplo, no menciones herramientas que requieran tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces no solamente que él me subiera la estructura un mejor prompt, sino que qué pregunta yo debo responder para hacer un mejor prompt. Mire que aquí esto es importante para un buen prompt, pero también es aún más importante si yo voy a crear un agente. Porque en realidad un agente es un prompt que uno vaya a utilizar muchas veces, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Y el prompt, el agente tiene que tener un buen prompt. Y quizás usted tenga que ir a través de este proceso, decirle a Gemini, yo quiero un prompt que voy a guardarlo para poderlo ejecutar muchas veces. Y esta es mi primera versión. ¿Qué tú le mejorarías? ¿Qué información detallada necesitaría para mejorar aún más este prompt? O sea que un buen prompt, vamos a suponer que usted esté participando en la creación del mejor prompt de la semana. Entonces sería un buen proceso. Tener un buen prompt, no tan sencillo como este, dame una alternativa no porque le pero un buen prompt, usted le pide que él te lo mejora y que usted lo puede utilizar como base para entonces o las preguntas que debo pensar, ¿no? Para un mejor prompt y él me da entonces así más. Es más, este ejemplo es tan bueno que yo voy a documentarlo y se lo voy a mandar todo, ¿no? Porque la verdad que yo creo que hacer un prompt para mejorar un prompt es una de las cosas más productivas que yo he usado. Y gracias a Abelardo que lo trajiste a colación, porque a los que le vean los que lo prueben y le vean la importancia y lo útil y productivo que es esto, van a ver que este fue un momento histórico en el aprendizaje de inteligencia artificial. Bueno, ahora sí, pues me despido para no quitarle mucho tiempo y que pasen un feliz mitad de semana, que no sé si puede considerarse feliz porque es mitad de semana, los fines de semana deben ser más entretenidos.